Iniciar la grabación, por favor. Listo, licenciado. Muchas gracias. Buenos días a todos. El Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa les agradece su asistencia a la quinta y última sesión del curso de capacitación virtual denominado de la planeación estratégica a la operatividad diaria, dirigido a los servidores públicos del Poder Legislativo del Estado, y que está siendo transmitido en vivo a través de la plataforma Zoom, gracias al apoyo técnico que nos brinda el personal de la Dirección de Gestión y Vinculación Social a cargo del licenciado Daniel Ramírez Díaz. A nuestros asistentes virtuales les pedimos apagar el micrófono y usar el chat de la plataforma para formular y captar anticipadamente sus preguntas por escrito, conforme a la exposición del tema. Durante el transcurso de las sesiones desarrolladas, nos han acompañado en este curso las siguientes personalidades: la licenciada Elisa Podesta Rivas, titular del órgano interno de control del Congreso del Estado de Sinaloa; la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso; el maestro en ciencias Ismael Camacho Castro, nuestro facilitador del curso; el licenciado Arturo Ordóñez Mondragón, coordinador de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado; el maestro en ciencia Hermes Medina Cázares, auditor especial de cumplimiento de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; el licenciado Jesús Manuel Martínez Pérez, director de Auditoría de Desempeño a Programas de Desarrollo Social de la Auditoría Superior del Estado; el maestro en ciencias Sergio Viedas Esquerra, director de Auditoría de Desempeño a Programas de Gobierno de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; la licenciada Beatriz Tirado García, directora de Sustanciación de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Cedemos el uso de la voz al facilitador maestro Ismael Camacho para que concluya el temario del curso de capacitación de la planeación estratégica a la operatividad diaria. Adelante, maestro. Muy buenos días a todos. Pues vamos a dar continuidad al programa de trabajo bajo la misma dinámica utilizada en las sesiones previas. Una breve reseña de los contenidos de la última sesión pasada y abordamos los temas faltantes en la presente sesión, el cual, dicho sea de paso, pues solamente tocará algunas temáticas que deben considerarse. No, ok, yo creo que lo hemos probado hoy. A las 11 muy como le dicen, por saber que estás en el curso, va iniciando, pues para no distraerte. Buenos días. Dando continuidad a la temática, haremos una breve reseña de los contenidos de la sesión pasada y abordaremos los contenidos finales de este curso de capacitación. Los contenidos adicionales no vistos hasta hoy tienen que ver con algunas consideraciones importantes para llevar a cabo o tener en cuenta en los procesos de planeación en el sector público sobre todo, y abordaremos de manera muy básica algunos soportes normativos que regulan y obligan a los entes públicos a llevar a cabo los procesos de planeación. Y para el Poder Legislativo, el marco normativo es por partida doble, pues no nada más están obligados a atender las disposiciones, sino que también están obligados a vigilar su cumplimiento a través de los procesos de fiscalización. Entonces, estos serían los puntos finales del curso, donde al final de cuentas destacaremos cómo partimos de una planeación estratégica global y a través de procesos de trazabilidad podemos ir desagregando estos instrumentos hasta llegar a nuestra operatividad diaria, hasta nuestro quehacer cotidiano. Dicho sea de paso, los documentos o los instrumentos sobre los cuales se puede plasmar la operatividad diaria son muy diversos y esos deberán ser acordes al quehacer de cada una de las áreas o de cada Bueno, sin mayor preámbulo, voy a compartirles la presentación.
En la sesión pasada arrancábamos señalando las características que los objetivos y las metas bien definidas deben de cubrir. Arrancábamos señalando que debe describirse en términos de los resultados más que de las acciones. A veces en los procesos de planeación señalábamos, somos muy ambiguos o rodeamos de más para señalar qué es lo que realmente esperamos alcanzar como producto del proceso de planeación y al cual debemos de destinar ahora sí las acciones para su cumplimiento. Por lo que cuando se hace planeación, hay que incorporar ese resultado. Eso importante, eso que se considera importante, debe de incorporarse en la definición correspondiente. Que dichos objetivos y metas deben ser mesurables y cuantificables, dado que es mucho más fácil identificar el nivel de cumplimiento o incumplimiento de los objetivos y metas cuando estos son medibles y son definidos en términos numéricos. En este mismo proceso señalábamos que es muy importante también definir los intervalos o las fronteras de desempeño aceptable, es decir, en la medida de lo posible también semaforizar el desempeño aceptable aun cuando no se logre el 100% de las metas estipuladas. Señalamos que es muy importante señalar los plazos. Es muy importante señalar los plazos fatales de cumplimiento, así como los plazos intermedios en el caso de que sea aplicable una calendarización del cumplimiento de las metas correspondientes. Dichas metas señalamos que deben ser difíciles pero asequibles. Las metas demasiado laxas o las inalcanzables no detonan el desempeño de los ejecutores de las acciones focalizadas al cumplimiento de dichas metas. Finalmente deben de ponerse por escrito, es decir, deben de llevarse al registro de los instrumentos oficiales y comunicarse a cada una de las áreas correspondientes que debe de participar de su cumplimiento, es decir, que debe de participar de las acciones que permita lograrlas. Señalamos que no hay que confundir esas características que señalábamos en la lámina anterior con las características para la definición adecuada de objetivos y metas a la luz de la metodología del marco lógico. Pues esta, como una metodología de planeación estratégica para diseñar o documentar programas presupuestarios, adicional a los elementos previos, tiene otras características que una adecuada ejecución debe cubrir. Una de ellas es atender una sintaxis sugerida en la definición de los objetivos, atender una lógica causal en la definición de los objetivos, incorporar al menos como objetivo la solución del problema público que demanda la acción gubernamental, debe describir de manera clara los bienes y servicios que serán entregados a los beneficiarios y detallar las principales acciones y procesos que deben ejecutarse de manera necesaria y obligatoria para producir dichos bienes y servicios. Debe de incluir los instrumentos de medición y adicional un soporte público a través del cual cualquier ciudadano interesado pueda dar fe de dicho cumplimiento, sin necesidad de instaurar procesos de solicitud y acceso a la información correspondientes. Finalmente, en esta metodología también señala como obligatoria incorporar la identificación de los riesgos correspondientes, los cuales serán sujetos de una administración en procesos subsecuentes. Sin embargo, si durante el diseño del programa es posible administrar dichos riesgos a un costo razonable, deben de ser incorporados al diseño del programa. Estas características de objetivos son propios de la metodología del marco lógico como una metodología para desarrollar planeación estratégica en la documentación o diseño de programas presupuestarios. Señalábamos también en la sesión pasada que para llevar a cabo la fijación de metas, independientemente del método que se siga, es importante seguir estos pasos. El primero de ellos es revisar la misión, es decir, revisar esa definición
del principal objetivo, la razón de ser de la institución, para verificar que los objetivos definidos del proceso de planeación se encuentren claramente alineados a esa declaratoria de la institución o de la organización. En ese proceso es muy importante evaluar los recursos disponibles, pues nadie quiere comprometer su quehacer al logro de objetivos y metas sin saber o sin estimar los recursos con los que se dispondrá. Señalábamos que para el sector público esta valoración debe darse en 3 etapas. Previo, es decir, cuando se integra el proyecto de presupuesto, el anteproyecto que se manda al Ejecutivo para la integración del proyecto general del Gobierno del Estado, el cumplimiento, la expectativa de cumplimiento de metas debe ir en un sano equilibrio con los recursos presupuestales solicitados. Que en caso, para el arranque, que en caso de que los recursos autorizados no correspondan, a los solicitados, debe llevarse a cabo un ajuste a las expectativas de las metas por cumplir para que nuevamente al arranque del ejercicio, metas por cubrir y recursos destinables vuelvan a estar en un sano equilibrio. Y finalmente, durante el ejercicio. Si durante el ejercicio presupuestal hay una caída representativa de los recursos destinables al cumplimiento de los objetivos y metas o un crecimiento desproporcionado de las mismas también, puede darse en ambos casos, si ese proceso se regula a través de una adecuación presupuestal, es decir, un ajuste al gasto por devengar con base en una fuente de financiamiento. Este proceso de ajuste en el presupuesto también debe detonar una adecuación programática, es decir, un crecimiento o decrecimiento en las metas programadas derivado de un ajuste de los recursos presupuestarios detonados por el proceso previo. Otro paso importante en el proceso de fijación de metas pues, es determinar las metas individuales y grupales. Aquí es muy importante tener en cuenta que si bien a veces llevamos a cabo definición de metas en lo individual como trabajador o como grupo de trabajo, estas generalmente corresponden a un elemento que coadyuva al cumplimiento de objetivos y metas superiores. Es decir, las metas de nuestra área pueden ser una parte importante para cumplir las metas superiores, que junto con las metas de otras áreas homólogas corresponden al 100% de la meta programada por el nivel superior jerárquico. O que las metas que estamos nosotros definiendo corresponden a un proceso, a una cadena de medios fines, que para nosotros cubrir nuestra cuota de desempeño es necesario el cumplimiento de las áreas previas en el proceso o que nuestro desempeño afecte el cumplimiento de objetivos y metas en la siguiente etapa del proceso o de la cadena de valor del área correspondiente. Otro paso importante es escribir las metas y comunicarlas. Ya poníamos de manifiesto lo importante que es esto primero para poner de manifiesto el nivel de compromiso y enterar a las áreas que deben de participar en los procesos. Finalmente, como paso importante en la fijación de metas, hay que revisar los resultados de ejercicios previos para analizar cuál fue la magnitud de las metas programadas y cuál fue la realidad de las metas alcanzadas, así como los recursos y otros riesgos que pudieron afectar su cumplimiento, para que con base en el conocimiento iterativo de ese proceso podamos tener elementos de planeación cada vez más pulidos y cada vez más estables. Señalábamos también, describíamos algunos factores contingentes de la planeación. El primero de ellos es tener un conocimiento del nivel de la organización donde se llevan a cabo los procesos de planeación. Una planeación a los más altos niveles dentro de la organización
generalmente están permeados por instrumentos de planeación estratégica, es decir, donde se definen objetivos generales aplicables a la totalidad de la institución y generalmente de mediano y largo plazo. Por el contrario, entre más se descienda por la estructura organizacional, los instrumentos que permean los procesos de planeación son planeación operativa, es decir, documentos de planeación detallada, generalmente de corto plazo, para la ejecución de las funciones de cada una de las áreas o grupos de trabajo correspondientes. Otro factor importante en la planeación es el grado de incertidumbre en el entorno. Ambientes dinámicos, ambientes cambiantes, pues obligan a desarrollar instrumentos de planeación lo más flexibles posibles, lo más flexible posible. Otro factor contingente es la magnitud de los compromisos futuros y los plazos. Recordemos que en el sector público, el instrumento de planeación y publicado o incorporado en el presupuesto o autorizado por el legislativo adquiere el nivel de compromiso. No obstante, el incumplimiento de los objetivos y metas no puede ser utilizado o no es hasta el momento utilizado para detonar procesos sancionatorios de ningún tipo, ni administrativos ni económicos. Otro factor, y por último, factor contingente en el proceso de planeación es la existencia o no de un área informacional. Esta área, conformada por grupos de especialistas, son realmente los responsables de llevar a cabo los procesos de planeación, pero también procesos, metodologías y seguimiento a los procesos de planeación que demandan la ocupación especializada, generalmente que deban asumir quienes ocupen cada uno de los cargos que ahí se señalan. Y es importante señalar, en caso de la no existencia, señalar cuál es la carga laboral que está demandando a las áreas existentes, cuáles son los procesos que se han detallado y cuáles han sido los resultados o lo adecuado o inadecuado de dichos resultados, para que con base en ello se tomen las decisiones de mantener las estructuras actuales con el personal activo o definir áreas exprofesas para las funciones de planeación. Tocábamos también un debate para analizar unas críticas a los instrumentos, a los procesos de planeación, y partimos de que pues, la planeación puede producir rigidez, sobre todo cuando se da en un proceso donde se estima que no habrá cambios sustanciales que afecten de manera significativa los objetivos y las metas definidas. No obstante, la realidad puede ser muy diferente y debe de preverse cursos alternativos de acción más flexibles, incluso con una visión de cambios radicales tanto en las metas por cubrir como en las estrategias por ejecutar. Iba muy de la mano con la crítica de que no se puede hacer planes en un entorno dinámico. Lo señalábamos que sí se puede hacer. Todas las organizaciones hacen planes. No obstante, quienes participan de ambientes demasiado dinámicos lo hacen cada vez más flexibles y con una temporalidad más acotada. Es decir, hacen planes cada vez de menor plazo para estar en mejor posibilidad de que la planeación sea lo más realista posible. Señalamos que los planes formales dicen no sustituyen la creatividad o la intuición. A veces pensamos que aquellas organizaciones exitosas son porque sus directivos son muy creativos y siempre llevan a cabo planeación informal. Y en parte tienen razón. No obstante, para que esos casos de éxito, tanto en sus estrategias de negocio, etcétera, permeen a todas sus áreas, es necesario que esa visión se documente y se aplique en las etapas subsecuentes y en todas las áreas de la organización para dar entrada realmente a la aplicabilidad de dicha innovación. La cuarta crítica era que la planeación hace que los directivos se centren en la atención de las competencias y obligaciones del hoy y mañana.
Y señalábamos que efectivamente en el sector público o no se dan un instrumento de planeación de largo plazo, o de existir, no se le da una continuidad del todo como tal. Y señalábamos que este es asumida derivado de que es el ejecutivo o el administrador en turno quien tiene las facultades de definir las prioridades a las cuales destinará sus esfuerzos y sus recursos. Finalmente, señalamos que la planeación formal refuerza el éxito, lo que finalmente puede llevar al fracaso de las instituciones. En muchas ocasiones señalábamos, si tenemos un instrumento de planeación que ha funcionado durante el año y en los ejercicios previos, nos dormimos en los laureles y seguimos utilizando el mismo instrumento para los ejercicios subsecuentes, sin prever cambios sustantivos al escenario ni al marco normativo aplicable. Entonces, llega el momento en que debemos de ser reaccionarios para poder estar en sintonía con las obligaciones del hoy, sean estas para atender a nuestros usuarios o sea para atender al marco jurídico que nos obliga. Entonces, a veces hay que anticiparnos a dichos cambios y estar trabajando en procesos de planeación iterativa independientemente de que tengamos ahorita un proceso de planeación exitoso. Para reforzar la planeación en ambientes dinámicos, señalamos que para que estos se den de la mejor manera, pues deben de ser específicos, pero flexibles en la medida de lo posible. Que debe de darse a cabo a través de un proceso iterativo continuo. Al hacerlo de corto plazo, hay que retomar qué es lo que funcionó y no funcionó del proceso inmediato anterior e incorporarlo al nuevo proceso de planeación. De que hay que estar alerta a los cambios ambientales, sean estos previstos o no. Debemos de definir instrumentos que estén monitoreando dichos elementos ambientales que afectan nuestro desempeño interno. Que en este proceso es muy importante considerar que el desempeño institucional y la medición correspondiente pueda variar aún durante el ejercicio. Que llevar a cabo procesos sistematizados de planeación redundará en una mejora del desempeño en el largo plazo. Que en la medida de lo posible será necesario aplanar la jerarquía de la organización en la toma de decisiones, es decir, no necesariamente en la definición formal de los niveles jerárquicos, pero sí a través de grupos de trabajo que permita tomar decisiones de manera más diligente y reaccionar oportunamente ante los cambios de escenario. Que en este proceso es muy importante capacitar a los empleados en planeación y tomas de decisiones y, de ser necesario, para proyectos muy específicos, se puedan formar grupos administrados que puedan tomar sus propias decisiones hacia el interior con fronteras previamente preestablecidas o llevar a cabo el empoderamiento de una figura dentro de la institución para que pueda ser vigilante de los procesos de proyectos específicos independientemente del nivel jerárquico y pueda tomar decisiones o opinar con una voz representativa en los procesos sin necesidad de subir y bajar en la jerarquía de la organización. Hasta aquí nos quedamos en la vez pasada. Bueno, adicional a todo lo señalado en los procesos de planeación en entornos dinámicos, en el sector público es muy, muy importante también considerar estos elementos aquí plasmados. Es muy importante considerar el marco normativo aplicable. Es decir, necesitamos estar al día en la aplicación de las disposiciones que nos obligan a llevar a cabo los procesos de planeación, dar fe de dichos procesos a través de los documentos correspondientes y su seguimiento posterior. Ahorita en la siguiente lámina vamos a detallar cuáles son el marco jurídico genérico aplicable a los procesos de planeación y a su fiscalización. Es muy importante también considerar los cambios tecnológicos. Las tecnologías de la información pueden facilitarnos mucho hoy en día los procesos de planeación, el registro y la documentación de los resultados. A lo mejor estos cambios tecnológicos, si estamos cerrados a esos procesos de innovación, pues estamos dejando de lado muchas herramientas que puedan facilitar nuestro trabajo.
Si su servidor, por ejemplo, hace algunos 15, 20 años en los procesos de presupuestación, cada una de las dependencias y de los organismos enviaba de manera escrita o a través de un floppy, un disquete, la desagregación de la presupuestación y de los objetivos por alcanzar a través de al menos un indicador por unidad responsable, eran enviados a la Dirección de Programación y Presupuesto. En esta área había que analizar la información, llevar a cabo una captura correspondiente de cada una de las partidas de gasto y la calendarización de enero y diciembre de los importes solicitados para que con base en ello integrar el proyecto de presupuestos anual. En ese proceso, además de que era muy lento, había demasiado margen de error tanto del ente que enviaba la información como del receptor en los procesos de registro, porque no iban validadas las claves de las partidas de gasto, porque no iban validados los importes respecto del tope anual del gasto centralizado y descentralizado que se les asignaba, porque había errores por parte de los capturistas, porque había errores en los dispositivos en que se transmitía la información, háblese de disquete de 3,5, etc. Entonces, hoy en día, la tecnología nos acerca a llevar a cabo procesos más diligentes, con una mayor integridad, un menor margen de error y una mayor velocidad en los procesos de retroalimentación. Ahorita capturamos en línea qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los objetivos, cuáles son los indicadores, cuáles son los recursos, cuáles son las partidas de gasto que se están requiriendo en este proceso. Ya hay un catálogo, ya las partidas están validadas, ya nos dice cuándo es aplicable, para qué conceptos, si tenemos duda es para qué conceptos son aplicables, capturamos los registros y nos valida los topes anuales en caso de que sea sujeto a un techo presupuestario. Entonces, las tecnologías de la información pueden ser de gran ayuda siempre y cuando las pongamos en sintonía respecto de nuestro quehacer. Todos los procesos de planeación, en la medida de lo posible, pueden ser automatizados. Si nos centramos en un instrumento de planeación del Poder Legislativo, en este caso del programa presupuestario, pues ya hay un sistema de información en el cual se capturan los objetivos por alcanzar a sus 4 niveles, se capturan con qué indicadores se medirá el cumplimiento de los mismos, se definen las metas anuales y calendarizadas por alcanzar acorde a una frecuencia de medición adecuada, se alinean los proyectos de gasto con que habrán de operar y esos a su vez con las partidas presupuestales y los recursos calendarizados correspondientes. Todo este proceso puede llevarse a cabo en un momento, en unas cuantas horas, y con base en ello se pueden explotar de la mejor manera la información a través de reportes, a través de análisis, etc. Esta misma plataforma permite el registro del valor de las variables. El sistema por sí solo calcula el valor de los indicadores y analiza las desviaciones respecto de las metas programadas al periodo que se está informando. Por lo que, entonces, las tecnologías de la información son coadyuvantes en la mejora de los procesos. Esas tecnologías son una mejora continua. Hay que estar siempre incorporando en la medida de lo posible esas mejoras a nuestro quehacer cotidiano para que con base en él tengamos mejores procesos de planeación y mejores procesos de ejecución y registro. Otro factor importante a considerar en los procesos de planeación son los instrumentos de planeación previos o de orden superior. En los instrumentos de planeación previo, aquí es muy importante, si estamos llevando a cabo planeación operativa, pues hay que tratar de identificar cuál es el instrumento de planeación previo estratégico. Primero que nada, no solo para identificar la alineación con los objetivos, estrategias y metas de dicho documento, sino también para comprometer recursos y comprometer esfuerzos con una clara sintonía de que estos van a ser aceptados por los niveles superiores. Ejemplo, a veces llevamos a cabo procesos de planeación sin considerar las prioridades
las prioridades de quienes financian los procesos operativos. Sin ponerle nombre y apellido, hace algunos años, los órganos operadores de agua a nivel nacional y sobre todo aquí en Sinaloa, empezaron a integrar proyectos de infraestructura para obras de agua potable, sea para plantas potabilizadoras, para tanques de almacenamiento, para redes de distribución, etcétera. Y los integraban a los proyectos nacionales de Conagua y la mayoría de ellos no eran autorizados. Muy pocos eran autorizados. No obstante, se metían a veces proyectos de alcantarillado sanitario, de plantas de tratamiento, con recursos o de importe global, incluso superiores, y estos sí eran autorizados. Y eran autorizados de manera inmediata. ¿Por qué? Pues porque Conagua había definido hacia el interior sus propias metas y sus prioridades eran crecer el saneamiento a nivel nacional, no crecer la cobertura de agua potable. Por lo que los órganos operadores de agua municipales son las áreas que son coadyuvantes, que a ellos les ayudan a cumplir sus propias metas. Y como ellos son los que financian el grueso de los recursos que se destina a estos proyectos, pues eran los que estaban siendo autorizados. Entonces, cuando queremos que nuestros instrumentos de planeación realmente sean apoyados por las instancias superiores o por quienes financian los proyectos, pues hay que analizar cuáles fueron las definiciones de sus prioridades en sus documentos de planeación. Porque es aquí donde se señala a través de sus objetivos a cuáles serán los que se les destinará los recursos. A nivel local no es diferente. El Ejecutivo define cuáles serán sus objetivos, estrategias y metas. No es que no haya otras prioridades ni que no haya otras problemáticas. Él, al incorporarlos en este instrumento de planeación, es porque destinará sus esfuerzos y los recursos correspondientes para que estos puedan ser cubiertos a cabalidad en el periodo correspondiente a su administración. Entonces, es muy importante cuando se llevan a cabo procesos de planeación, verificar cuáles son las prioridades del orden superior o de quien va a financiar la ejecución de las tareas en estos documentos plasmados. Es importante también analizar el nivel de logro de las metas previas para ir conociendo el fenómeno e ir aprendiendo en la medida de lo posible. Es decir, qué es lo que afecta al cumplimiento de metas para incorporarlo al diseño de las definiciones, así como a las necesidades de los recursos necesarios que deban de aportarse al cumplimiento de objetivos y metas correspondientes. Debe de considerarse las expectativas presupuestales y demás recursos. Aquí cuando decimos las expectativas presupuestales ya las analizamos, pero también hay que considerar las sinergias que puedan lograrse con otras instancias o con otros órdenes de gobierno. Ejemplo, si el Congreso del Estado va a llevar a cabo un proceso de socialización de una determinada iniciativa, pues, y ya se está previendo eso en un plan de trabajo, pues hay que echar mano, no nada más de las expectativas presupuestales y los recursos de que dispone la institución, sino de todas aquellas instituciones que son coadyuvantes del proceso y que puedan aportarle a su cumplimiento. En este caso, pues pueden trabajar con la Secretaría de Educación Pública, con la Secretaría de Seguridad, con Protección Civil. Todos ellos son para proyectos específicos. Se pueden hacer sinergias de recursos donde cada quien en su esfera de competencia hace aportaciones en especie para el cumplimiento de objetivos y metas comunes. Otro factor importante considerar es la temporalidad de la planeación. Decimos que los proyectos operativos son de un año, hasta un año, pero no necesariamente es que tengamos que llevar a cabo un detalle de acciones y la calendarización de las mismas de enero a diciembre. Hay que ser muy específicos para cada uno de los proyectos cuál es su rango de aplicabilidad a lo largo del tiempo. Por el contrario, podrá haber otros proyectos que puedan trascender más de un ejercicio presupuestal, más de un ejercicio anual. Eso no significa que estemos comprometiendo recursos, pero si vamos a hacer un proyecto de infraestructura, es muy probable, si lo iniciamos en noviembre, que no lo terminemos a diciembre. Entonces, hay que llevar a cabo el instrumento de planeación correspondiente que trasciende el ejercicio anual
y se detallan las acciones para cada uno de los años y la estimación de los recursos. Cada uno de ellos, por supuesto, hay que incorporarlos al presupuesto de egresos para darle continuidad a dicho proyecto. Pero no se trata de reinventar el proceso al arranque de cada año. Y finalmente, otro elemento importante, otro factor a considerar en la planeación es la expectativa de la oportunidad de los resultados. A veces, si estamos desarrollando un proyecto para tomar decisiones, es muy importante cuál es el plazo fatal para esa toma de decisiones y verificar que las acciones han sido ejecutadas previa y los resultados han sido captados para alimentar dichas decisiones. Ejemplo, si vamos a desarrollar un plan de trabajo para llevar a cabo los procesos de entrega-recepción del Congreso del Estado a través de sistemas en línea donde cualquier funcionario pueda alimentar su proceso de entrega-recepción y que en dicho proceso, de manera automática, el inventario sea jalado del sistema de administración de bienes del Congreso y donde el funcionario que lleva a cabo la entrega solamente alimente todos aquellos elementos que no pueden ser extraídos de los sistemas existentes, por ejemplo, los libros blancos, los procesos en curso, su archivo vigente, etc. Si llevamos a cabo un proceso de trabajo para llevar a cabo dicho proceso de entrega-recepción, pero cuyo cumplimiento por parte del área de sistemas son hasta diciembre del año 2021, pues no me sirve ese proceso, ese programa de trabajo. Las expectativas de su utilidad tienen una temporalidad mucho antes que la expectativa de la ejecución de las actividades. Así como parece muy simplista ese ejemplo, pues así con esa simplicidad debemos de asumir la calendarización de las actividades y los plazos fatales para el cumplimiento de las acciones que detallan un programa operativo en este caso. Entonces, estos son otros factores, además de los elementos de los entornos dinámicos que hay que considerar al momento de llevar a cabo procesos de planeación en el sector público. Finalmente, el primer punto que señalamos aquí es el marco jurídico normativo aplicable. Para nosotros en el sector público, pues la planeación viene dada desde la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 26 nos habla de la organización de un sistema de planeación democrática que le imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia, etc. Pero que lo que nos interesa destacar en esta parte es que, derivado de la ejecución de dicho proceso de planeación estratégica, hay que definir planes y programas de desarrollo alineados entre sí. Que para llevar a cabo la ejecución de dichos planes y programas, este señalamiento constitucional se detalla en la Ley de Planeación Nacional y en la Ley de Planeación del Estado para el Estado de Sinaloa, cuyos artículos 2 y 3 son muy parecidos entre ambas leyes. El artículo 2 nos habla que la planeación debe llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado y con base en ello para el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable, sostenible del país, etc. Destaco de estas dos leyes el artículo 3, que señala que mediante los procesos de planeación deben de fijarse objetivos, metas, estrategias y prioridades. Que si hacemos alusión a las primeras láminas de esta exposición, señalábamos que la planeación debe permitirnos definir los objetivos, las metas y los instrumentos de medición correspondientes, así como el detalle de las estrategias que habrán de seguirse para cumplir con dichos objetivos y metas. Entonces, la función de planeación dentro de la administración general y propiamente la administración pública nos debe permitir fijar objetivos, metas y estrategias. El señalamiento de la ley es todavía mucho más amplio, dice, debe fijar prioridades y se deben de asignar recursos, responsabilidades, tiempos de ejecución y se deben de coordinar acciones y evaluar los resultados. Entonces, la planeación es
la definición anticipada de lo que se estima lograr, así como los instrumentos a través de los cuales se medirá el cumplimiento correspondiente. La Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el artículo 54, señala que la información presupuestaria y programática que se incorpore a la cuenta pública debe de incorporar los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo. Para lograrlo, debe incorporar indicadores a través de los cuales permita identificar o determinar el cumplimiento de objetivos y metas. Objetivos y metas son el resultado del proceso de planeación. Y además vincular el cumplimiento de objetivos y metas con los resultados emanados de la planeación del desarrollo. La ley de la Auditoría Superior del Estado, para ellos hago un señalamiento por partida doble. Ellos están obligados a fiscalizar el cumplimiento o la definición de los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, y además están obligados a llevar a cabo procesos de planeación internas para atender su quehacer. Aquí hago señalamiento solamente de 2 artículos, aunque hay muchos que lo señalan. El artículo 34 bis B señala que la información presupuestaria y programática de la cuenta pública debe relacionarse con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo. Retoma lo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y señala que deben de utilizar indicadores que permitan verificar el cumplimiento de objetivos y metas. La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 2, señala que, en su artículo 2 en las definiciones, tanto para la actividad institucional como para adecuaciones presupuestarias, para la definición de eficacia en la aplicación del gasto público, en estructura programática, en evaluación del desempeño, en indicadores de desempeño, en matriz de indicadores para resultados, en metodología del marco lógico, en metas, en sistema de evaluación, etc. En todas estas definiciones hace alusión al cumplimiento de objetivos y metas derivados del proceso de planeación. En este mismo ordenamiento, en su artículo 13, señala que las iniciativas de ley de ingreso y presupuesto de egresos deben de ser congruentes con los objetivos y metas emanados de la planeación del desarrollo. Por lo que deberán incluirse en esos instrumentos los objetivos anuales, las estrategias y las metas correspondientes. Por lo que el anteproyecto de presupuestos del Poder Legislativo que es enviado al Ejecutivo Estatal debe de incorporar la alineación con los instrumentos de planeación estratégica, los instrumentos de planeación del desarrollo y sus propios objetivos anuales, estrategias y metas correspondientes. Este mismo ordenamiento en el artículo 30 señala que la programación y la presupuestación del gasto público, dentro de sus múltiples clasificadores, comprende las actividades que deberán realizar las dependencias y las entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias y prioridades y metas contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo. En el artículo 31 señala que para la presupuestación, programación y presupuestación del gasto público, uno de sus clasificadores debe ser la evaluación de los avances, de los logros, de los avances logrados en el cumplimiento de objetivos y metas. Es decir, debemos llevar a cabo los procesos de monitoreo y evaluación de nuestro cumplimiento para incorporarlo a los documentos correspondientes. Y esto es la ejecución de los procesos de planeación. La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 90, dice que la evaluación del desempeño se llevará a cabo a través de la verificación del cumplimiento de objetivos y metas. Artículo 94 señala que los titulares de los entes públicos están obligados a autorizar la misión, visión y objetivo institucional, que estos emanan de los procesos de planeación estratégica y que además deben supervisar que las áreas de planeación y unidades de administración, al integrar los programas presupuestarios de cada uno de ellos, cumplan con los ejes, los temas, los objetivos y las estrategias emanadas del Plan Estatal de Desarrollo o del instrumento de planeación estratégica correspondiente. La Ley Orgánica del Congreso del Estado, en el artículo 96, señala que al secretario le compete formular, dirigir planes y programas administrativos del Congreso. En tanto, para la Auditoría Superior del Estado, el artículo 34 bis C
habla de la planeación y el desarrollo de las auditorías, es decir, la planeación de las funciones inherentes a su quehacer. En el reglamento de la ASE, en el artículo 8, señala que son atribuciones del auditor superior verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en el ejercicio del presupuesto. Es decir, ellos tienen funciones de fiscalización para los entes fiscalizables que realmente estén ejecutando realmente los procesos de planeación correspondientes a través de los cuales se obtienen los objetivos que soportan el ejercicio del presupuesto de egreso. Hacia el interior, en el artículo 10, dentro de las funciones del subauditor, señala que es planear, dirigir y elaborar el informe anual de las actividades realizadas por la ASE, por la Auditoría Superior, con base en los planes y programas aprobados para el logro de sus propios objetivos, metas e indicadores. Es decir, este artículo soporta la obligatoriedad de llevar a cabo los procesos de planeación de manera interna. En tanto, el anterior soporta la fiscalización de los procesos de planeación para cada una de las entidades fiscalizables. Y así podemos continuar. Si analizamos el Manual de Fiscalización de Auditoría Financiera y el Manual de Auditoría de Desempeño, uno de los apartados más representativos de cada uno de ellos es llevar a cabo los procesos de planeación genérica y específica y detallada de la fiscalización. Es decir, hay que llevar a cabo la planeación de las auditorías financieras a la obra pública de desempeño y los estudios correspondientes. Lo mismo pasa con las guías y metodologías internas. Todas ellas están normando, están regulando los procesos de planeación a cada una de las áreas correspondientes que participan de los procesos de fiscalización. No lo vamos a detallar. En este caso, simplemente quería ponerles de manifiesto que existe un marco normativo que regula o que obliga a los entes públicos a llevar a cabo los procesos de planeación de los cuales deben de surgir los objetivos y metas correspondientes a los cuales se habrán de asignar los recursos presupuestales durante cada uno de los años. Hasta aquí nuestra presentación. Me gustaría entonces ahora escuchar a ustedes sus aportaciones. Hago una pequeña remembranza de nuestro curso. Vamos a repasar que la planeación cubre objetivos muy específicos, independientemente si esta se da en el sector público o privado. La primera de ellas, dentro de lo más destacable, es que la planeación debe marcar una dirección. Si estamos llevando a cabo realmente adecuados procesos de planeación y los estamos comunicando a nuestra estructura organizacional y a nuestra fuerza de trabajo, deben de marcar una dirección. ¿Por qué? Porque estamos comunicando qué es lo que esperamos lograr como institución y estamos transmitiendo qué es lo que se espera de cada uno de los empleados y los grupos de trabajo. Esto debe de promover una adecuada dirección y una cohesión en los grupos de trabajo, una sincronía tal que a través de ese trabajo coordinado se logren los objetivos y las metas institucionales. La planeación debe de cubrir un objetivo de reducir la incertidumbre. Si llevamos a cabo adecuados procesos de planeación, esto nos permitirá mirar hacia adelante y poder prever los cambios de escenario, así como instrumentar cursos alternativos de acción para cada una de las áreas o para cada uno de los objetivos fijados. Ojo, señalamos que esa reducción de incertidumbre o ese proceso de planeación no elimina los cambios, no elimina la incertidumbre, simplemente nos prepara de mejor manera para reaccionar o atender de mejor posible ese nuevo escenario que se materializa. Otro de los objetivos importantes de la planeación es que, con base en ella, se reduce la superposición de las actividades y el consumo de los recursos. Cuando se lleva a cabo adecuados procesos de planeación y se señala de manera puntual quiénes son, qué áreas o qué, a nivel de trabajador, quiénes son los participantes de dichos procesos, permite administrar de mejor manera y evitar la duplicidad de funciones o la duplicidad de esfuerzos para lograr un mismo fin. Finalmente, dice,
Otro de los objetivos de la planeación es establecer las metas y durante esa definición de metas, definir también de manera anticipada cuáles serán los instrumentos de control, es decir, con qué vara será medido el desempeño institucional y el desempeño laboral de los trabajadores o de los grupos de trabajo. Si esa planeación es ejecutada de manera adecuada, con una trazabilidad idónea, entonces estaremos atendiendo de una mejor manera la administración eficaz y eficiente de nuestros recursos. Y hago hincapié en esta trazabilidad de la planeación porque, acorde al nivel organizacional donde estemos trabajando, estaremos haciendo alusión a instrumentos de planeación del orden superior. Poníamos de ejemplo que el Congreso tiene un programa de desarrollo institucional en el cual se definen ejes de política pública, objetivos, estrategias y líneas de acción, en las cuales podamos ver reflejado nuestro quehacer para cada una de las áreas del Congreso y de la Auditoría Superior, que con base en ella habremos de programar nuestros objetivos y metas para un ejercicio presupuestal. Y poníamos el ejemplo de un programa presupuestario, que a pesar de ser un instrumento de planeación estratégica, la desagregación de metas para un año y la estimación de los recursos necesarios se convierte en un documento de planeación operativa. Que con base en dicho documento de planeación operativa, poníamos el ejemplo de la fiscalización superior, se emitía un documento de planeación alterna, que era el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones. Que en este se definía la cuota, es decir, la aspiración máxima a cumplir a nivel de metas en cada uno de los tipos de auditorías y estudios. Que con base en cada tipo de auditoría, el área que participa hacía su propio plan y hacía un cronograma de actividades para atender todas las obligaciones señaladas en el programa, en el PABI. Que cada uno de los departamentos y grupos de auditoría, para cada auditoría, llevaba a cabo su propio programa de trabajo y hacía una planeación de las actividades, así como el uso y consumo de los recursos necesarios que demandará para poder ejecutarlos de la manera más adecuada y en los tiempos estipulados. Que así como analizamos esta trazabilidad de la planeación, lo mismo podemos llevar a nuestro quehacer con una mayor o menor amplitud o con una mayor o menor nivel de anidación según corresponda, pero que puede ser aplicada a todas las áreas de trabajo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Sí, maestro, tenemos dos preguntas. Una de ellas es del compañero Uriel Jiménez Vega. Dice así: en la práctica, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de las adecuaciones presupuestarias y programáticas de las dependencias operadoras de los programas presupuestarios y ejecutores de gasto con las Secretarías de Administración y Finanzas? Ok. Lo voy a explicar en dos partes. Uno, la adecuación programática y otro, la adecuación presupuestaria, porque no se dan de manera simultánea. Incluso, no todas las adecuaciones presupuestarias detonan adecuaciones programáticas. La primera de ellas, para llevar a cabo una adecuación presupuestaria es porque hay una recalendarización del gasto, cuando digo una recalendarización es porque lo voy a mover de una partida a otra o de un mes a otro, sin afectar el monto global por ejercer. Es decir, una adecuación presupuestaria es la que me permite ajustar las partidas de gasto que voy a utilizar o la temporalidad del gasto que demando a lo largo del tiempo. Estas pueden ser compensadas o no compensadas. Una adecuación presupuestaria compensada significa que lo mismo que le quito a una partida, se lo estoy dando a otra partida o se lo estoy dando a la misma partida pero en otro mes. Es decir, estoy moviendo el recurso que estimo yo gastar dentro de todas mis partidas y dentro de los 12 meses. Esto es una adecuación presupuestal, es modificar lo que yo puedo gastar en una partida de gasto en determinado momento. La misma adecuación presupuestaria puede ser no compensada. ¿Qué significa? La adecuación no compensada significa que yo voy a crecer mi expectativa de gasto o la voy a reducir.
La primera de ellas, para crecerla, es porque existe una fuente de financiamiento adicional o un crecimiento en la fuente de financiamiento que para yo poder gastarla, aunque yo lo tenga ya en mi cuenta bancaria, tengo que darle entrada al presupuesto, porque la ley general señala, dice, solamente se podrán devengar los recursos contenidos en el presupuesto de egresos. Entonces yo tengo que darle entrada a esa nueva magnitud de recursos en el presupuesto de egresos. Debo hacer una adecuación para decirle, voy a ampliar lo que voy a gastar en esta partida o voy a crear una partida nueva, derivado que tengo una fuente de financiamiento nueva no considerada en el presupuesto de egresos. Entonces, yo amplío el gasto y una vez que está en el presupuesto modificado, calendarizado, ya puedo yo gastarlo. Ya puedo comprometer y devengar recursos. La otra es una reducción no compensada, una modificación igual al presupuesto de egresos derivado de una caída de una fuente de financiamiento. Ejemplo, si en el presupuesto de egresos yo estimé firmar un convenio de reasignación de recursos para obras de agua potable y con agua no me los autorizó, pero ya viene en el presupuesto de egresos y en lugar de transferirme 1 millón, convenimos 100,000 pesos. Yo tengo que reducir 900,000 pesos mi expectativa de ingresos de esta fuente de financiamiento y debo de hacer una adecuación presupuestaria para una reducción líquida de los recursos. Este proceso es el proceso de adecuación presupuestal. Así lo lleva a cabo la Secretaría de Administración y Finanzas, tanto para las dependencias como para los organismos. Algunas son una operatividad interna, otras son a petición de parte. Es decir, un organismo solicita un cambio de partida o una recalendarización de sus recursos en la administración correspondiente, en la administración de los recursos. ¿Sabes qué? No quiero que me transfieras 100,000 en junio. Quiero que me transfieras 50,000 y me transfieras el resto en julio. O viceversa. A veces se hacen negociaciones para que se anticipen las transferencias de recursos con la correspondiente reducción en las administraciones posteriores. Estos son ajustes porque también la Secretaría de Finanzas tiene un calendario de ingresos con el cual están ajustando también las transferencias a todos los ejecutores de gasto. Hasta ahí la adecuación presupuestal, que es la más fácil. La adecuación programática tiene que ver una modificación a la expectativa del cumplimiento de metas. Pequeño paréntesis. Los momentos contables, presupuesto autorizado, modificado, devengado, ejercido, pagado, se le da vida a través de una adecuación presupuestal. El presupuesto original es el que autorizó el Congreso. Este es inamovible. Para que haya un presupuesto modificado tiene que haber una adecuación presupuestal, donde se dice autorizado para sueldo base 1 peso, presupuesto modificado 2 pesos. Significa que hubo una ampliación de 1 peso para que al día de hoy tenga 2 pesos autorizados. Entonces, el presupuesto modificado, ampliaciones o reducciones, se da a través de una adecuación presupuestal. Bueno, en las expectativas del cumplimiento de metas se da lo mismo. Para yo poder modificar mi expectativa de cumplimiento de metas, tiene que haber una adecuación programática. Estos procesos actualmente no los está detonando o cuando menos no se reflejan en la documentación que exponen los ejecutores de gasto. Pero las metas también pueden ser modificadas, derivados de una materialización de riesgos o derivadas de las expectativas de recursos destinables a los mismos. Por eso les decía, ejemplo, y ahorita lo amplío. Si yo me dedico a construir obras de infraestructura hidráulica y yo presupuesté 1,000 pesos derivado de que se iba a firmar un convenio con Conagua, pero Conagua no nada más me autorizó un proyecto, me autorizó 5, pero durante el ejercicio. En el presupuesto van 1,000 pesos. Y yo con 1,000 pesos dije que iba a ser una planta de tratamiento. Sin embargo, en julio me autorizó otro proyecto no considerado en el presupuesto. Yo hice una adecuación presupuestal para darle entrada a esos recursos, pero tengo que también modificar mi expectativa de metas. No, ya no voy a hacer una planta, voy a hacer 5 más. Mi meta por cumplir derivado de esa nueva disponibilidad de recursos está creciendo. Para que presupuesto y metas por cubrir vuelvan a estar en un sano equilibrio, tengo que hacer el ajuste en las metas por cumplir. Es decir, estoy haciendo una adecuación programática para crecer mi expectativa de las metas por alcanzar.
Nuevamente, la meta original no se cambia, hay una meta modificada derivado de una adecuación programática. No todas las adecuaciones presupuestales detonan una adecuación programática, porque no todas afectan las metas por cumplir. Una recalibración de gasto no tiene por qué cambiar mis metas por alcanzar. Algún crecimiento en los recursos de gasto, en el gasto de funcionamiento, posiblemente no tenga por qué cambiar mis metas por cumplir. Solamente debe detonarse una adecuación programática cuando los recursos destinables en lo particular al cumplimiento de objetivos y metas o proyectos específicos se ven incrementados o reducidos sustancialmente. En esta parte, ahora sí, con base en una adecuación presupuestal, estoy detonando una adecuación programática y ajustando una meta modificada a la fecha por cumplir. Como les digo, esta parte la SAF o no la está llevando a cabo o no la está socializando en los procesos de transparencia. Sin embargo, hay instrumentos instaurados para llevar a cabo dichas acciones. Lo que sí deja de manifiesto son las adecuaciones presupuestales, porque sí publica documentos contables, presupuesto original autorizado y modificado. Al decir presupuesto modificado significa que está llevando a cabo procesos de adecuación presupuestal. En las metas no. En la información que se publica dice meta original y nivel de cumplimiento. No viene generalmente en la columna de meta modificada. Y si le incorporan algunos documentos, es exactamente la misma cifra que trae como meta programada original. No sé si esto responda a tu pregunta. Compañero Uri Geller, no sé si tiene algo más que decir o está bien con la contribución que da el maestro. Bien, pasamos ahora a una pregunta de Jesús Martínez. Dice la siguiente: ¿considera conveniente que, al igual que en la MIR, donde las metas son de los indicadores, suceda lo mismo a nivel de planeación estratégica, planeación del desarrollo? Es decir, que se obliga a la existencia de indicadores ligados a objetivos estratégicos y a esos indicadores definir las metas. Ok. Los lineamientos de planeación estratégica, recordemos que la ley de planeación señala que debe existir los instrumentos y les da una temporalidad al ejecutivo, que es al máximo 6 meses, me parece, posteriores a la toma de posesión, deben de emitir sus instrumentos de planeación estratégica correspondientes. No obstante, no está regulado la composición de dichos instrumentos de planeación y cada quien lo hace diferente y no nada más en el mismo año o en la misma temporada, sino que cada quien lo hace diferente a lo largo del tiempo. Ejemplo, cuando se renuevan las administraciones municipales, pues todos emiten su plan municipal de desarrollo, pero no todos estos documentos, a pesar de que son simultáneos, tienen la misma composición o el nivel de desagregación en la planeación. Algunos definen nivel de política pública, primer nivel o eje, le incorporan objetivos y algunos se van directamente a metas por cubrir y muchos definen, dice, mi objetivo es crecer la cobertura en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento y se van directamente. Ya ponen metas, definen, incrementar 5 kilómetros lineales en la red de agua potable, incrementar 20 kilómetros lineales en la red de alcantarillado, construir 20 plantas de tratamiento de aguas residuales en la comunidad A, B, C, D. Es decir, están comprometiendo la meta por cumplir al detalle, incluso la alocación específica que habrán de cumplir en dicho objetivo. Es decir, si hacen otra en otra locación, ya no participa del cumplimiento de la meta correspondiente. Ellos están definiendo. Hay otros instrumentos de planeación municipal que no, que son muy ambiguos, son una declaración de buenos intereses. Yo les digo lo que señala el libro, una declaración de relaciones públicas, donde lo que buscan es consensar lo que cada uno de los grupos de interés señala que debe de contener ese instrumento de planeación, pero que no asumen un nivel de compromiso. Es decir, dicen que van a mejorar la seguridad pública, que van a mejorar la empleabilidad y el nivel de ingreso, etcétera, pero no definen ni cómo, ni cuándo, ni en qué magnitud asumirán dicho compromiso.
Entonces, no existe, hasta ahorita que yo sepa, lineamientos que regulen la composición de los instrumentos de planeación, ni que los obligue de manera expresa a incorporar los instrumentos de medición y la meta correspondiente para cada uno de ellos. Por eso, algunos incorporan indicadores y metas y algunos quedan solamente como buenas intenciones. Lo ideal sería, sí, regular cómo debe de estructurarse dicho documento de planeación y mejor aún, cómo debe de valorarse el cumplimiento de dichos instrumentos de planeación para tener la contraparte también. Lo mismo que sucede en el presupuesto. No basta con decir qué objetivos y metas voy a cumplir con el presupuesto, sino tener la contraparte. ¿Qué de esos objetivos y metas con los instrumentos que ya quedan autorizados alcanzaste con los recursos que se devengaron realmente al cierre del ejercicio? Tener las dos caras de la moneda, la planeación y la ejecución, en la misma estructura y en la misma sintonía. Es decir, que tenga una identificación, una relación directa para analizar de mejor manera su cumplimiento y que realmente se vuelva un instrumento de rendición de cuentas al más alto nivel. Muy bien, maestro. No sé si tengamos... A ver. Jesús Martínez, no sé si tenga una duda más o continuamos con la siguiente pregunta que nos acaba de poner aquí Pavel. Dice, doctor Ismael, un buen ejemplo de lo que está mencionando es la normativa del Estado de Sonora, donde, por ejemplo, se establece lo siguiente, artículo 54. En la elaboración del plan estatal y sus programas a que se refiere la ley y el presente reglamento, además de lo dispuesto en el artículo 26 de la ley, deberá incluirse al menos 1. Presentación. 1. 2. Un diagnóstico de la situación económica y social existente en la entidad. 3. Una perspectiva del desarrollo estatal con visión de 20 años. 4. Ejes estratégicos incluyendo diagnóstico y perspectiva sectorial con enfoque regional que impulsa el desarrollo estatal y la calidad de vida. 5. Objetivos estratégicos que indiquen el impacto positivo buscado. 6. La estrategia con las acciones para alcanzar los objetivos. 7. Las líneas de acción que apoyen la realización de las estrategias establecidas. Y 8. Los indicadores de desempeño y sus metas que permitan dar seguimiento al logro de los objetivos. Perfecto. De hecho, aquí el marco normativo entonces es muy claro, nada más es decir, cómo debe de estructurarse el documento de planeación, sino cuál debe ser la información que debe alimentar la definición de los objetivos, que es el diagnóstico, las perspectivas de largo plazo y el nivel de desagregación obligatorio. Aquí sí me dice que va a estar desde eje de política pública hasta indicadores de desempeño con sus metas programadas correspondientes. Alcanzarse al cierre de la administración, por supuesto. Entonces, sí, aquí el marco normativo local no es tan específico. Todos tienen algunos elementos comunes, pero les digo, también cada quien tiene particularidades que los hace diferentes, asumiendo o no, a veces metas, un compromiso de metas, o dejando solamente en la definición de objetivos a primero o segundo nivel. Muchas gracias en esta parte. Muy bien. Si no hay otra pregunta más, le pregunto a los compañeros que están participando en líneas, si gustan hacer uso de la voz. Bien, al parecer, maestro, con esta última pregunta y respuesta que dio usted, damos por concluida la ronda de preguntas y respuestas y le solicitamos haga uso de la voz la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, para que dé lectura al reconocimiento que se le entrega al facilitador maestro en ciencias Ismael Camacho Castro. Para ello, Manuel Ceseña, de favor, nos pones en pantalla el reconocimiento. El H. Congreso del Estado de Sinaloa, a través del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, otorga el presente reconocimiento al maestro en ciencias Ismael Camacho Castro por su excelente participación como facilitador en el curso de capacitación
de la planeación estratégica a la operatividad diaria, transmitido los días 4, 7, 9, 11 y 14 de diciembre de 2020 a través de la plataforma digital Zoom del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Firma el ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del H Congreso del Estado de Sinaloa, su servidora, doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, Culiacán, Rosales, Sinaloa, a 14 de diciembre del 2020. Muchas gracias, doctora. Muchas felicidades. Se le informa a los participantes que conforme al correo que registraron, se les enviará la constancia de asistencia y la presentación PowerPoint que utilizó nuestro facilitador. Enseguida le solicito a la doctora Sonia Escalante López para que de favor nos haga la clausura del curso de capacitación de la planeación estratégica a la operatividad diaria. Si es tan amable, doctor. Y muchas gracias. De inicio, pues felicitar al maestro Ismael Camacho por esta interesante participación. El día de hoy hemos llegado al final de este curso de la planeación estratégica a la operatividad diaria, reconociendo la exposición que ha realizado el maestro Ismael Camacho Castro y reconociendo también a cada uno de ustedes, los trabajadores, los servidores públicos, por su participación en este evento. También agradecemos a la diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, siempre por prestar las facilidades que brinda al Instituto de Investigaciones Parlamentarias en los trabajos que realizamos, en este caso tan importante, la capacitación. Muchas felicidades a todos, agradecemos su participación, su entrega, su dedicación, y muchas felicidades a todos los servidores públicos que estuvieron en este evento, en este curso de capacitación muy interesante para poder fortalecer los trabajos que realizamos diario en nuestro trabajo. Y siendo las 11:14 horas del día 14 de diciembre de 2020, pues se dan formalmente clausurados los trabajos de este curso. Felicidades. Muchas gracias, doctora. Es de esta manera que concluimos la capacitación, por lo que a nombre del Instituto de Investigaciones Parlamentarias les agradecemos a todos ustedes su participación en este evento. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Buen día, muchas gracias.